En esta sesión hablaremos respecto al capítulo 12 del libro de William Dale, Principios y prácticas de las redes de interconexión. El capítulo 12, llamado Fundamentos de control de flujo, nos habla de eso mismo, del control de flujo, el cual principalmente debe cubrir dos objetivos principales. Encargarse de la asignación eficiente de los recursos, buscando tener la mayor comunicación bajo la mejor latencia posible. Por ejemplificarlo, podemos hacerlo a través de una ciudad, la cual se puede entender como el chip. El control del flujo buscaría que los datos, que para este ejemplo serían los autos, pudieran llegar a su destino en el menor tiempo posible, mediante uno o varios caminos, es decir, los buses. En el capítulo se abordan tres subtemas principales: recursos y unidades de asignación, control de flujo sin buffers y el conmutador de circuitos. Recursos y unidades de asignación son conceptos fundamentales en el contexto del control de flujo en redes y sistemas de comunicación. Los recursos se refieren a los elementos físicos o lógicos que se utilizan para facilitar la transferencia de datos a través de una red. Algunos ejemplos de recursos incluyen el ancho de banda, que es la cantidad de datos que se pueden transmitir en un intervalo de tiempo determinado; la capacidad del buffer, que es el espacio de almacenamiento temporal en nodos de la red donde se pueden retener paquetes hasta que se puedan procesar. Los canales de comunicación son las rutas a través de las cuales se transmiten los datos entre dispositivos de la red. La memoria, recursos de almacenamiento en los nodos para gestionar el estado y la información de control. Y las unidades de asignación. Estas son las partes en las cuales se dividen los recursos para su distribución y uso eficiente. Estas unidades pueden variar en tamaño y forma, dependiendo del método de control de flujo. Algunos ejemplos pueden ser los paquetes, que son las unidades de datos que se transmiten en las redes, que pueden ser asignadas a recursos como ancho de banda y buffers. Los FLEETs, que son fragmentos más pequeños de datos, que son comúnmente utilizados en técnicas de control de flujo. En este subtema nos habla de cómo un mensaje, al atravesar una red de interconexión, debe recibir recursos como el ancho de banda del canal, la capacidad de los buffers y el estado de control. Y de la división de recursos, que en este caso es el paquete, que es la unidad básica de control y enrutamiento; el FLEET, que es una unidad básica de asignación de ancho de banda y almacenamiento; y un PIT, unidad de transferencia física de un ciclo de reloj. La ventaja de los FLEETs es que permiten hacer más eficiente la asignación de recursos, evitando el conflicto entre hacer paquetes grandes para amortizar la sobrecarga o pequeños por una asignación eficiente. El control de flujo sin buffers es un método simple de gestionar el tráfico de datos en una red sin usar almacenamiento intermedio o temporario para los paquetes bloqueados. Cuando un paquete no puede avanzar porque el recurso que necesita está ocupado, en lugar de ser almacenado, es descartado o restringido. Existen dos enfoques comunes para este tipo de control de flujo: la eliminación de paquetes. Si un paquete no puede avanzar, simplemente se descarta, lo que requiere que el origen lo reenvíe más tarde. O el desvío. En lugar de ser eliminado, el paquete es redirigido por una ruta alternativa. Aunque esto puede hacer que tome un camino menos eficiente, este tipo de control de flujo es muy simple, pero no es muy eficiente, ya que puede llevar a la pérdida de paquetes o a trayectorias más largas e indirectas, lo que impacta negativamente en el rendimiento general de la red. El conmutado de circuitos es un método de comunicación en redes donde se establece un camino o circuito dedicado entre el origen y el destino antes de que se transfiera cualquier dato. Este proceso implica lo siguiente: debe reservar de recursos. Al inicio de la comunicación, se envía un encabezado del paquete a través de la red. Este encabezado reserva los recursos necesarios, como ancho de banda y los buffers, en cada nodo del camino. Si un nodo puede asignar los recursos de inmediato, el encabezado espera hasta que estén disponibles. La transmisión de datos. Una vez que el circuito está completamente reservado, se pueden enviar los datos a lo largo de ese camino sin necesidad de gestionar la asignación de recursos en tiempo real, ya que están garantizados. Como conclusión, el control de flujo en redes de interconexión es esencial para gestionar eficientemente los recursos. Mientras que los métodos sin buffers, como el descarte o el desvío, ofrecen simplicidad a costa de eficiencia, el conmutado de circuitos presenta una opción más estable, aunque con mayor latencia y menor rendimiento en ciertas circunstancias.